Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas, con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Estamos comenzando Inéditos e inconclusos. Yo soy Juan Fernando Mejía Mosquera desde Ciudad de Panamá. Y yo soy Ernesto Priani, desde la Ciudad de México, y juntos estamos iniciando este podcast del que vamos a hablar de Juan. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un problema interesante que aparece en la relación entre vida, obra y biografía. Es decir, generalmente son cosas que se dicen y se estudian de los autores literarios, de los pensadores filósofos, pero también se pueden decir de los artistas gráficos, de los cineastas, de los músicos. Ese es más o menos el universo en el que nos movemos. Hoy vamos a dar un ejemplo con un libro donde podemos divertirnos mirando cómo aparecen esos problemas. Lo que ustedes no saben es que este tema es un tema que a Juan y a mí nos une desde hace mucho tiempo. Ambos hemos estado siempre preocupados por saber qué se puede saber de la vida a través de la obra de los autores y qué es lo que influye de la vida en la obra de los autores. Es decir, este viaje de ida y vuelta entre la biografía, la vida realmente vivida y aquello que se ha escrito, que a veces son escrituras propias de la vida, a veces son, como en el caso de hoy, alguien que escribe de la vida de otro. ¿No es cierto, Juan? Sí, vamos a ver varios ejemplos de eso. Hay biografías que son parte de la historia oficial como disciplina, pero también podemos obtener conocimiento sobre la vida de alguien, de lo que ha dejado escrito en sus diarios o en su correspondencia. Podemos mirar diferentes tipos de archivo, como vamos a ver hoy. Podemos ver cómo las verdades o los datos sobre las vidas de las personas van quedando de diferentes formas inscritos en el mundo o en el mundo donde vivieron, en el mundo al que afectaron. Y precisamente por eso vamos a hacer una lectura de un caso típico donde casi todos los elementos que juegan en esa relación aparecen y nos dejan ver un juego muy interesante y también todas sus dificultades. Inéditos e inconclusos. Bueno, pues no mantengamos el misterio por tanto tiempo. Digamos de qué vamos a hablar, de quién vamos a hablar. Bien, ¿Quiénes son nuestros entonces invitados de hoy? nuestro invitado de hoy son dos escritores muy grandes. Hoy día yo podría decir que son dos escritores muy grandes a los que les une un lugar muy especial de América Latina. Vamos a hablar de un libro, del libro Adiós Hemingway, del escritor cubano Leonardo Padura, que efectivamente está dedicado al escritor norteamericano Ernest Hemingway, que vivió y pasó grandes momentos, momentos sumamente importantes de su vida. Escribió en su casa, su finca de La Habana, en un lugar que se llama Finca Vigía. Este libro está en, digámoslo, la saga fantástica de ese gran detective que es Mario Conde, que yo sé que a ti te gusta mucho Padura y sé que te gusta la saga de Mario Conde. Por supuesto, porque para los que no lo sepan, lo que hace Padura es construir una, digamos, una historia muy entrañable alrededor de este personaje que es Mario Conde, porque hay que pensar que está ubicado en una Habana en ruinas, no en ruinas como las de ahora, un poco anteriores, es decir, no tan ruinosa, pero ya muy ruinosa en donde tiene que descubrir y encontrar la verdad de distintos crímenes cometidos en esa Habana decrépita. Y combina, me parece que de manera muy magistral, como la vida cubana, esta vida, me es difícil caracterizarla con precisión, pero esta vida que es al mismo tiempo como de ligereza y alegría y confort y gusto por vivir en la isla, pero al mismo tiempo, por supuesto, en una situación que la vuelve cada vez más compleja de vivir, Sí. con más limitaciones, con más cosas.
Y bueno, él va tejiendo estos misterios, incluso algunos de ellos hizo una serie española de televisión que se puede mirar, pero justo es interesante cómo él aprovecha varias cosas aquí. Por un lado, la narrativa detectivesca para Ujú. desentrañar la vida de Hemingway. Tú le llamas un ajuste de cuentas, o has querido Sí, llamarle un ajuste de cuentas. ¿Por qué? ¿por qué? Esta novela en particular tiene un prólogo muy especial, donde digamos que Padura se confiesa sobre las circunstancias en las que escribe esta novela. Él dice, mira, había una invitación a escribir sobre el tema literatura o muerte. Y él había mandado, digamos, al retiro forzoso a su personaje. Ya había tomado una decisión como de, por un tiempo no voy a escribir más libros con la saga de Mario Conde. Y él dice, pero este sería perfecto para averiguar este asunto, porque dice, así me daría la oportunidad de por fin elaborar mi relación, una relación súper intensa de amor-odio que ha tenido toda la vida con este escritor norteamericano Ernest Hemingway. Entonces se le ocurre un misterio que tiene lugar perfectamente en la finca Vigía y digamos que de ahí para adelante, entonces ya podemos pasar como a contar la premisa. El ex compañero de Mario Conde, su antiguo subordinado en la policía, le dice, lo llama y le dice, tenemos un caso que es para ti. Tenemos un caso que es para ti y tú eres el indicado para resolverlo, así que te lo voy a plantear. En Finca Vigía, la casa museo en La Habana dedicada a Hemingway, después de una tormenta, un árbol se desgaja y salen sus raíces y con sus raíces sale un cadáver que tiene 40 años. Un cadáver de hace 40 años que se nota fue una persona de cierta edad, más o menos 60 años, seguramente tiene 40 años de haber fallecido y murió de 2 tiros. Si decimos que Hemingway mató a alguien y lo enterró en su casa y ahora ha salido, pues esto va a ser una bomba y vamos a perjudicar a mucha gente. Tenemos que ser prudentes y averiguar quién es este y quién lo mató. Esa es la premisa. Y quizás valga la pena hacer aquí un paréntesis para decir quién es Ernest Hemingway. Quizás, Juan, el nombre de Hemingway le resuene a mucha gente y haya mucha gente que sepa quién es Ernest Hemingway, pero es importante saber, me parece, dos cosas, ¿no? Hemingway nace en el último año del siglo Del XIX, en siglo XIX. 1899, y va a morir a los 61 años exactamente en 1961. Esto quiere decir que cuando Hemingway tiene la casa en La Habana y vive ida y venida en La Habana, es en la época de Batista, es decir, en la Sí, época en que los Estados Unidos tenían, digamos, literalmente un pie puesto sí, y el una control relación prácticamente. comercial, política muy intensa con La Habana y con la isla en general, ¿no? De manera que Sí, Hemingway representa no solo una de las cumbres literarias de la literatura norteamericana y mundial, sin duda. Sabemos, por supuesto, que es en Cuba donde se inspira para escribir El Viejo y el Mar, que es, sí. por supuesto, una de sus obras más, en fin, Sí, más señoriales. reconocidas y más definitivas, además que lo muestra en una de sus maneras más honestas, aunque no es la historia de él, sino, bueno, ahorita vemos de quién es la historia, pero Exacto, pero bueno, en fin, el caso es que ahí se ubica esta historia, pero hay que decir que también Hemingway tenía fama de ser un hombre que usaba armas, en fin, morirá de hecho, sí, él mismo y por bueno, su propia mano, con por un su arma propia mano. de fuego, y que era, bueno, pues no propiamente una persona violenta, pero sí una persona acostumbrada en fin, a la vida armada, lo cual Sí, hace, digamos, abona a sentar pues la posibilidad de que efectivamente Hemingway hubiera, quizás. exacto. Hay maneras, quien más o menos conociera su figura literaria. Y además que Hemingway llegó a ser en vida muy famoso, muy, muy famoso.
En el año 54 recibió el Premio Nobel de Literatura, pero antes incluso sus novelas sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la Guerra Civil Española, incluso sobre la Segunda Guerra Mundial, habían sido llevadas al cine. Sus aventuras en África habían sido llevadas al cine. Era un personaje que estaba relacionado con Hollywood y con el mundo de la moda y era un tipo chic como figura, aunque era, según nos enteramos también por Padura, un tipo atrabiliario un poco, un tipo que no era sociable, que no era amable, que, que tenía todo tipo de idiosincrasias y de mañas. Entonces no era un tipo querido, pero era un tipo sumamente popular, sumamente famoso. Él estaba siempre o sea, es que es increíble en la cantidad de eventos centrales del siglo XX en los que él se las arregla para figurar. Está en la Primera Guerra, está en la Segunda Guerra, está en la Guerra Civil Española, se las arregla para meterse en grandes aventuras. Él pone los safaris como algo posible para los hombres, para el ciudadano americano. Ese tipo de eventos le encantan y lo hacen una celebridad. Uno podría decir que Hemingway, además de ser un gran escritor, es ya en los años 50 una celebridad. Entonces, que aparezca un cadáver en su casa podría ser un desastre, pero podría ser una bomba, una super noticia, algo que daría mucho de qué hablar. Y hay que decir también que Hemingway pasó en La Habana 20 años. Él comienza a hacer como coqueteos. Él, en los años 30, al volver de la guerra civil, se aficiona a pescar en Florida, en Key West. Es muy famoso su afición por un bar en específico, el Sloppy Joe's, pero sus grandes viajes a pescar marlins en el Golfo de México, en las aguas de Cuba. eh, Terminan también en expediciones como de contrabando, en la época de la prohibición, expediciones de contrabando para traer ron de Cuba a la gente sedienta de la Florida. Y entonces él se va enamorando de Cuba y de La Habana, de su mar, de la pesca allí, de los pescadores, y en un momento dado comienza a arrendar una propiedad en La Habana, pero luego se decide en 1940 a comprar Finca Vigía. Y sí, hace un hogar y en esa casa va a escribir libros muy importantes para él. Hay una cosa, pues, con esto terminamos el detalle, y es, en un momento dado, Hemingway se va a la invasión de Normandía, que celebramos 81 años hace poco, se va a la invasión de Normandía a ser testigo de eso y recibe la noticia de que hay un huracán en La Habana y se preocupa mucho por la casa que acaba de comprar, pero no tanto por la casa, por la edificación, sino por los árboles. Porque dice, o al menos así se lo plantea el personaje, sí, esa casa tan bella sin los árboles no es nada. Y es la magia de los árboles la que le va a dar el encanto y como la mística para poder crear. Entonces, estamos más o menos 40 años después de la muerte de Hemingway en La Habana, cuando Mario Conde es llamado porque ha aparecido un cadáver en la finca en la que vivía Ernest Hemingway. Y eso entiendo yo, por lo que tú me has dicho y por lo que tú me has estado platicando de tu interés por esta novela en específico, es a partir de ese punto que el personaje de Mario Conde empieza a reconstruir su relación con Hemingway. Sí. Y creo que vale la pena distinguir que, por supuesto, es por la intermediación de Mario Conde que el propio Leonardo Padura está construyendo su propia relación con Hemingway. ¿Y cómo sería? ¿Cuál es desde tu perspectiva esta relación? Yo creo que Padura nos dice muy claramente, yo a este tipo lo amé, lo adoré y ahora me cae mal. Y eso ha cambiado y se ha visto de diferentes formas a lo largo de la vida, pero esa tensión existe. Entonces, para poder examinar eso,
yo me di cuenta, bueno, yo tracé unas líneas en el libro. Padura nos cuenta el misterio detectivesco, desde no saber quién es este cadáver, cómo pudo haber muerto, cuándo, en qué circunstancias, o sea, el lugar, el arma, el motivo, las clásicas preguntas de los detectives, pero también nos cuenta lo que significa para Mario Conde enfrentarse a ese misterio. Y va a pasar una cosa interesante. Cuando Mario Conde por fin acepta que va a encarar ese misterio y que va a tratar de resolverlo, um, la fecha de la muerte que se estableció de que el cadáver tiene 40 años, dice, implica para él, tengo que concentrarme en los últimos años de la vida de Hemingway, los años de la vida de Hemingway antes de salir de La Habana. ¿Cómo estaba? ¿Era capaz de matar un hombre? Entonces, a esa pregunta que sale de ahí, Mario Conde le va dando curso, va tratando de averiguar y entonces ahí aparecen los elementos biográficos, los elementos de la obra, los elementos de todas las fuentes de información que puede encontrar sobre Hemingway, sobre el verdadero Hemingway de alguna manera, aunque después vamos a ver que Padura nos dice, de todas maneras, este es un Hemingway de ficción que yo he construido para resolver este problema. Y entonces, digamos que el misterio detectivesco le da paso al misterio biográfico, que es el que Mario Conde realmente quiere resolver Y que es el que nos interesa y que es aquí. el que nos Claro, interesa a nosotros. porque no les vamos a Eh, resolver el crimen, claro, no vamos a les vamos a resolver el decir misterio. quién es el muerto, cómo murió, no. Bien, exacto. Entonces, nosotros no vamos a hacer spoilers de la novela. No vamos a decir quién es el asesino. No vamos a decir. Y lo mejor, lo maravilloso de este libro es que se puede leer, es que nosotros podemos hablar de él, podemos sacarle muchas implicaciones filosóficas, podemos examinarlo de muchas maneras, pero no tenemos que decir quién es el asesino. Podemos decir ciertas cosas sobre el cadáver y sobre la cosa, pero, pero no tenemos que resolver el misterio, sino que podemos irnos a mirar qué es lo que implica para el detective enfrentarse con este ser que le importa mucho y cómo lo elabora. Pero hay que decir otra cosa. Padura, además de contarnos el misterio detectivesco, tiene en la novela 6 escenas que son la narración de lo que puede ser la última o la penúltima noche de Ernest Hemingway en La Habana. Inéditos e inconclusos. En Entonces, ¿qué nos esa, interesa aquí? Porque creo que hemos llegado a ese punto en que tenemos un poco que encaminarnos hacia el punto que nos interesa. La novela nos interesa, no solo es una buena novela, por supuesto que recomendamos que todo el mundo la claro, lea, la disfrute, es una buena novela de detectives, pero lo que nos interesa aquí es cómo se reconstruye la vida de una persona y cómo se reconstruye a partir de qué elementos y qué cosas y digamos, cómo esta reconstrucción tiene elementos que parecen ser al mismo tiempo verdaderos, fundados en datos, pero que también construyen un poco como una ficción, ¿no? Porque un poco la objeción que siempre se le ha hecho a la biografía en general es que la biografía contiene elementos de ficción. Y sí, entonces, cuando uno entra a un debate entre, digamos, esta relación entre la biografía, la vida y la obra, siempre el horizonte de la ficción perturba, ¿no? O sea, es como claro. problemático. Es decir, Es como si fuera un fracaso. exacto, ¿cómo podemos confiar que efectivamente la última noche de Hemingway en La Habana fue efectivamente así porque estamos seguros que no interfirió la fantasía del autor en la reconstrucción? ¿A qué nos encontramos, no? Claro. Y entonces, ¿por qué no nos adentramos en ese problema? ¿Por qué no Bueno, entonces comenzamos? vale, hay una cosa interesante. En esta novela hay 3 escritores y no solo dos, porque Mario Conde deja de ser policía porque quiere ser escritor. Y tiene una especie de duda,
de incertidumbre sobre si él lo es, si es verdaderamente un escritor. ¿Qué es? Pues la pregunta todo el tiempo es como, ¿qué es un escritor de verdad? Entonces, Mario Conde recuerda que de niño, cuando caminaba por el pueblo de Cojimar, que es un pueblo de pescadores pues es un barrio de pescadores, un distrito de La Habana, ve como un hombre grandote, de gorra y espejuelos, se baja de un yate, eh, se despide del capitán y camina hacia un automóvil y se despide. Cuando el señor se ha montado en el automóvil y se vuelve a despedir con la mano del capitán del barco, el abuelo le dice, ese es Hemingway, el escritor. Y entonces un Mario Conde de 6 años le grita, adiós Hemingway. Ese adiós Hemingway del principio, que es de la infancia de, de Conde, es el motivo, de alguna manera se quiere despedir de él con todo este proceso. Eso implica que el tipo está comprometido. Conde está comprometido con Hemingway desde el principio. Cuando era joven, Conde nos dice también, y estaba tratando de ser un escritor, hacer sus primeras obras, sus primeros cuentos, ir a Finca Vigía era para él como una especie de peregrinaje místico en el cual sus fantasías de escritor se iban a iluminar y él asume muchas enseñanzas de Hemingway, de su estilo, de sus temas, de su manera de dedicarse profundamente a la literatura y entonces se identifica profundamente con él. Pero luego, al precisamente saber más cosas sobre su vida y sobre su figura, se va a decepcionar. Y se va a decepcionar de Hemingway por el machismo, por la excesiva violencia, porque como es un cazador, está rodeado de muerte todo el tiempo, pero también hay cosas que son terribles, que son fallas éticas de Hemingway. Hemingway es un personaje sumamente ingrato y es un traidor, en cierto sentido. Tiene un prontuario de traiciones a sus mejores amigos y de abandonos y de mentiras, de vilezas, realmente. Hay un episodio que le pesa mucho y es que Hemingway haya hecho de uno de los amigos de John Dos Pasos, un traductor español que fue acusado por los republicanos de traición. Hemingway mordió el anzuelo y apoyó la acusación y Dos Pasos decía, este tipo es inocente. Aquí hay una conspiración más grande. Este tipo es una víctima de las situaciones. Usted no está entendiendo. Y Hemingway, que se creía pues el todo y el más fuerte y el más valiente, ¡pum! Construye la idea de que este tipo realmente es un traidor y que Dos Pasos es un imbécil. Los dos eran amigos. Y entonces, o sea, ese tipo de traiciones, las peleas con todo el mundo literario, su desprecio por los escritores, su relación con Fitzgerald, su relación con Gertrude Stein, o sea, toda esa relación con el mundo americano literario del París de entreguerras es una cosa sumamente brillante en la que Hemingway tiene mucho éxito, donde se construye sus primeras relaciones literarias y editoriales. Y ahí justo Hemingway trata de ganarse el lugar, trata de ganarse las relaciones, pero ahí también se comporta como un enorme traidor. Entonces, el joven Mario Conde lo detesta por ese tipo de cosas. ¿Cómo se fue de safari a África y mató todos esos animales? Cuando uno ve yo no he ido a Finca Vigía, pero he visto las fotos, es una colección de animales, de cabezas de animales africanos muertos, todos disecados en las paredes de Finca Vigía. Todas esas cosas le desagradan, su celebridad y todas estas cosas le molestan a Conde. Y entonces dice yo no sé. Y se pregunta, ¿será que ese tipo que estuvo en la guerra, que era un fanático de las armas, ese tipo al final de su vida tenía los cojones, dice, para matar un hombre? ¿Lo habrá matado alguna vez antes? Entonces,
En un momento dado, él descubre y en un diálogo, en los diálogos con sus amigos, que son varios los amigos que aparecen para Padura, la amistad es esencial. Él reconoce, yo quisiera encontrar que el asesino es Hemingway, que fue Hemingway el que mató a este tipo, pero si soy honesto, podría estar cometiendo una injusticia. O sea, yo quiero, o sea, yo quisiera encontrar los motivos y las explicaciones, pero es probable que no los encuentre. Entonces, el tipo, digamos que baja los brazos, le pone todo este odio visceral y dice, la verdad es que no lo conozco. Y aquí hay una cosa personal, yo estoy comprometido en esto, entonces tengo que conocerlo. Y comienza a recorrer, digamos, el archivo vivo de Ernest Hemingway, que eso es muy interesante. Entonces se va a la finca y la recorre no desde el punto de vista del observador, del turista, y ni siquiera del detective. Se va y lo primero que hace es muy simbólicamente ponerse los zapatos de Hemingway, que obviamente le quedan grandes porque Hemingway era un hombre muy grande, pero se pone sus zapatos, duerme en su cama, husmea en sus cajones, se mete con su ropa. Y trata de sentir de alguna forma lo que era ser Ernest Hemingway y estar ahí a los 50 y pico, ¿sí? Y comienza a averiguar sobre su vida y su biografía en los últimos años, muy intensamente. Y déjame hacer un paréntesis, porque a mí me parece que a Padura le interesan mucho personajes que tienen una profunda ambigüedad moral. En El hombre que amaba a los perros, esta biografía de José Ramón Mercader, que es el asesino de Señores Trotsky, de Trotsky. ¿no? Es como se llama, es muy interesante porque justo es el asesino de Trotsky, ¿no? Pero es al mismo tiempo un señor que ama a los perros y que va con sus perros a la playa periódicamente y que es un hombre reservado, etcétera, que él ve a la distancia pero que tiene esta profunda contradicción moral, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque es un hombre que al mismo tiempo que responde como a unos principios revolucionarios y una directiva revolucionaria en la guerra civil, es un asesino, ¿no? sí, Es un asesino al servicio de Stalin, sí. finalmente, ¿no? Y Y que es un hace hombre parte de una gran conjura que es terrible. O sea, sí, o sea, su jefe no es cualquier persona. exacto, ¿no? Y además que es entrenado para eso y que es preparado de muchas formas. Y es muy interesante cómo a Padura le interesa contarnos la vida, ¿no? Como si Ujú. conocer la vida pudiera permitirnos, no sé si entender es la palabra, pero como si conocer la vida fuera una manera de atisbar a cuáles pueden ser los resortes que empujan a la gente a esa ambigüedad moral, ¿no? O Exacto, que es sea, lo que hace que la gente sea como es exacto, y y que tome las sea, decisiones que toma. Si hay pistas en sus actos, si hay pistas en sus objetos, si hay pistas en los lugares que frecuenta o en la manera que, o sea, uno diría, un hombre que ama a los perros, ¿cómo puede ser un asesino? exacto, Exacto, ¿no? Entonces, El propio ajá, Hemingway, que parece haber sido una persona que amaba a los gatos, también amaba a los perros y tenía un perro en particular al que ama y que aparece todo el tiempo en la película, la película, la novela, en la novela. ya, Ya estamos la he muy estudiado tanto que es emocionados una aquí. película en mi Ah, cabeza. exacto. Pero Se llama Black Dog. Pero o sea, es muy interesante cómo lo que Padurra busca es dejarnos entrever, ¿no? Esta condición finalmente humana en que los seres humanos no somos ni la rectitud moral perfecta, ni la crueldad absoluta, o sea, ni el Sí. bien ni el mal, sino estos seres, que a mí la figura de Hemingway como la de Ramón Mercader, o sea, entiendo un poco de pronto la elección que hace Ujú. Padurra, son personajes tristes al final, ¿no? Absolutamente, profundamente triste. Y de hecho, hay una cosa interesante como en la evolución de las objeciones de Mario Conde, y es que son las objeciones éticas de Ujú. alguien a quien él admiraba como escritor y como hombre. El joven escritor pide a su ídolo, a su héroe,
que le enseñe con su ejemplo cómo vivir. Y cuando él está dispuesto a aprender de Hemingway cómo vivir, Hemingway lo decepciona. Primero que todo, porque no es un escritor que se dedique plenamente a la literatura o solamente a la literatura o primero que todo a la literatura. Entonces, el joven Mario Conde se decepciona. Pero la investigación lo lleva a encontrar que en los años 50 Hemingway estaba ya sufriendo las consecuencias de una vida bastante desordenada, sobre todo bastante intensa, donde la bebida, el alcohol tenía una preponderancia impresionante. El hábito alcohólico de Hemingway es una cosa muy fuerte y él se preciaba de poder beber enormes cantidades sin sentirse afectado. En una época esa era como una de esas pruebas de virilidad de las cuales a Hemingway le gustaba también presumir. Entonces, la vida le está pasando factura en los años 50. El peso va a variar mucho, pero al principio le dicen usted tiene sobrepeso y tiene tensión alta, por favor deje de beber. Y el tipo obviamente no va a dejar de beber. Y se va a poner a dieta. Ni se va a poner a dieta, ni mucho menos. Pero comienzan a pasarle otras cosas. Tiene se le afecta la piel, se le comienzan a olvidar las cosas y aparece un rasgo un poco paranoico de me están vigilando, me están vigilando. Y entonces se monta unas películas en su cabeza sobre quién y por qué lo están vigilando y se vuelve una obsesión. Los impuestos, el FBI, la CIA, lo que sea, están detrás de mí porque... Y entonces, eh, a estas, digámoslo, deterioros del cuerpo que vienen con la vejez, eso, se les suman unos límites en el estilo de vida. Su última esposa, Mary Welsh, trata de tenerlo marchando, trata de que se vista, de que se bañe, de que atienda las visitas, de que se comporte socialmente, de que no sea el mismo mujeriego de siempre y de que sea una persona un poquito más decente, pero aunque le controla o trata de controlarle y ponerle límites, Hemingway sufre enormemente con esos límites, sobre todo porque, y eso lo nota Padura y lo manifiesta en Conde, el tipo no escribe nada original en la segunda parte de los años 50. El tipo, la última cosa original que escribe es El viejo y el mar. Y El viejo y el mar está basada en una cosa muy interesante, que es las historias de uno de sus mejores compinches cubanos, que en la novela una persona real que se divide en varios personajes que son como los interlocutores y los testigos de la vida, los testigos de la vida de Hemingway en La Habana. Su gallero, el capitán del Pilar de su barco de pesca, su compinche, digamos, el hombre que hace, que se averigua todo que se consigue todo y que repara todo en la finca, y propiamente el mayordomo de la finca. Son cuatro personajes que son además una cosa muy interesante que le importaba mucho a Conde explícitamente y que se nota que para Padura es crucial y es ¿cuál es la relación de Hemingway con Cuba? ¿Qué son los cubanos para él? ¿Qué es él para los cubanos? Y es una de las cosas que en cierto sentido lo redime a los ojos de ese juez tan duro que es el joven Conde, porque se nota que Hemingway dice, o sea, Hemingway empleaba en su casa y en las cosas de su vida 40 cubanos y era famoso por ser el que mejor pagaba en toda La Habana. O sea, el jornal, el sueldo que recibía de cualquier empleado de Hemingway era mejor que el que podría recibir en cualquier sitio de trabajo en la Cuba de Batista, que era un desastre. O sea, que la gente iba a Cuba porque era barato. Aunque para Hemingway no fue barato porque él era magnífico con sus empleados y él, y se nota por un lado que tiene una devoción muy grande por la gente popular,
por los pescadores y por la gente. Él no es para nada una persona que esté pendiente de la alta sociedad, ni de los políticos, ni de los escritores siquiera. El tipo se aísla y se concentra en los pescadores. Y esta gente, por contraprestación, todos le dicen papa. Todos lo llaman papa. Todos piensan que él es el tipo más fabuloso de la tierra. En un momento dado están el conde y Manolo, los dos personajes, los dos policías, pues el ex policía y el policía, diciendo, mire, este es el mejor monumento a Hemingway que existe. Y es una estatua pagada por los pescadores. Al lado del Torreón de Cojímar, lo estuve viendo, es un lugar precioso. Pero es un lugar muy auténtico porque esto no lo hizo ningún gobierno, no lo hizo nadie que quisiera congraciarse, no salió de un... No, es un artista local que recibe los materiales de los pescadores y hace el mejor busto que puede según sus condiciones, pero está ahí. Y es como un testimonio de amistad y de lealtad y de mutuo respeto entre Hemingway y los cubanos a los que conoció, porque parece que hay un montón de cosas de Cuba que no le interesan. Entonces, esa tensión en la cabeza de Conde está, bueno, ¿y usted cómo, o sea, usted para vivir 20 años en la Cuba de Batista, qué? Pero después era como amigo de Fidel y de los revolucionarios, pero después le quitaron la casa. ¿Usted cómo se plantea ahí? Ambigüedad total. Entonces, esa situación es interesante. Y el último punto de esos testimonios es que se da cuenta que existe una asociación que se llama los Hemingwayanos cubanos. Y es que alrededor de Finca Vigía hay gente que tiene un culto a Hemingway, que no necesariamente es la adoración del genio, sino la discusión, la lectura, el recuerdo, la memoria de un personaje que pasa de ser un villano a ser un patriarca sagrado. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Lo has estado diciendo a lo largo de fin de lo que nos has estado contando, pero me gustaría un poco tratarlo de poner en claro, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto? Es decir, ya nos has Ah, dicho ok. que Mario Conde va, se acuesta, mira las cosas que hay en la casa, lee las obras de Hemingway, Sí, sí, conoce, es tiene otras increíble. fuentes. Digo, ya nos hablaste también de los hemingwayanos cubanos que seguramente transmiten una tradición oral acerca de Hemingway y su estancia en la isla. Debe de haber seguramente una larga leyenda popular acerca de Hemingway en la isla. Por supuesto, cuando tú vas a La Habana ahora, una de las visitas obligadas, es ir a la finca Vigía. A Finca Vigía, al Floridita, que es el bar favorito a tomarse el daiquiri preferido de Hemingway, Ujú. y a la bodeguita en medio, donde se supone que es el mojito favorito de Hemingway. Claro, a las dos últimas se llega caminando muy fácilmente. A Ujú. la primera, hay que encontrar ¿Cómo cómo llegar llegar? ahora, porque no es tan fácil, pero es interesante porque, a ver, nuestro podcast se llama Inéditos e Inéditos inconclusos. e Inconclusos y tiene que ver con estos testimonios y por testimonios no solo entendemos los testimonios personales que las gentes pueden dar acerca de algo, sino en realidad los monumentos que sobreviven, las obras, los objetos, las casas, las esculturas, los bustos, que nos muestran una vida que está incompleta, porque nunca la podemos ver como en su totalidad, nunca podemos reconstruirla a la precisión, algo se nos escapa, y hay cosas que además no acaban de estar visibles o que no acaban de hacerse públicas, que son inéditas. Y entonces un poco, creo que ese es uno de los temas que más nos interesa desde el punto de Absolutamente. vista En este periodo, como es muy hábil Padura, que hace que Conde se concentre en los últimos años de la vida, ahí pasan varias cosas interesantes.
con respecto a la obra primero. Te estaba contando que El viejo y el mar surge de los relatos de su compañero de aventuras que después vi entrevistando investigando en YouTube. Puedes conseguir entrevistas con él. Este personaje en el que está basado el personaje del viejo, o en cuyas historias está basado la idea toda del viejo y el mar. Hemingway recibe todo esto, lo recuerda y lo recrea, pero, pero se bloquea. Y los estudiosos de Hemingway, que es una cosa que Padura deja ver veladamente, como estos datos aparecen cuando uno examina lo que quedó cuando Hemingway se fue o cuando Hemingway interrumpió abruptamente su vida. Comenzamos a ver los borradores de las obras inéditas que estaban guardadas y sobre las cuales Hemingway quería volver. Hemingway desempolva un manuscrito de que luego va a conocerse como El Jardín del Edén, que es una novela que es evidente que está luchando y que no logra resolver y que efectivamente no logra resolver. La última marca de la última palabra escrita en esa novela es de la noche en la que ocurren los hechos, según Padura. Hay marcas de un enorme esfuerzo en la reedición de Fiesta y de Muerte en la tarde, los libros sobre toreo en España, que estaba tratando de reeditar y de revisar. No lo logra. Tiene guardado el manuscrito de París era una fiesta, que es donde dices todas esas cosas terribles sobre toda la gente del mundo literario parisino, y que no se decide en vida a publicar. Lo publican sus herederos tiempo después de que ya no hay nadie que pueda demandar porque hay cosas atroces sobre todo el mundo. Entonces, el cambio en la obra es un primer gesto, es una primera pista sobre el deterioro. Y es un deterioro corporal que coincidencialmente se va notando en pequeños detalles. Hay un detalle que le impresiona mucho a Conde y es Hemingway tiene el hábito de pesarse todos los días antes de irse a dormir. Y al notarlo, anotar el peso y la fecha en una tabla en el baño. Y eso se Ok, conserva. ok. Y es muy particular que, que la tabla de peso que Hemingway llevaba para controlar su propio cuerpo, en el último año no había variado, en el año 58 no había variado, pero después se pega un descenso atroz. Parece que Hemingway, o sea, hay gente que dice que tenía cáncer, hay otra gente que lo niega radicalmente, pero tenía cirrosis y eso seguramente lo afectaba mucho. Pero esos son todos pequeños datos en documentos de la mano de Hemingway, o sea, que se conservan y a partir de los cuales puede elucubrar o especular el novelista. El novelista dice, o sea, combina los datos sobre su peso, sus hábitos recurrentes que dejan esas pequeñas huellas de poner la fecha. O sea, hoy escribí 500 palabras, o sea, entonces hay cómo saber cuántos escribí ayer y cuántos escribí antier. Y eso, él dice, las fotos de Hemingway, las fotos que están en la casa, las fotos que están en las biografías, las fotos que salen en Time, el reportaje fotográfico de Time que se puede consultar en línea, es muy impresionante. Es muy impresionante y leer lo que dice el fotógrafo sobre lo que fue fotografiar a Hemingway en esos días también es muy interesante. Padura sabe todo esto. Padura lo sabe perfectamente. Hay muchos datos sobre sus enfermedades, hay muchos datos sobre sus manías. Entonces, todas ellas contribuyen a construir la versión ficcionada de los últimos años de la vida de este señor, de este escritor. Y es muy impresionante cómo en un momento dado, esa información más la imagen de las últimas fotos le da a Conde la idea de que este tipo está siendo derrotado por la vida. Y entonces hay como un cierre poético que nos dice, Hemingway se pasó la vida escribiendo sobre el embate de la vida contra sus personajes, que terminaban destrozados, muchos de ellos.
Pero él, Hemingway, terminaba incólume. Era como el gran Zeus que no puede ser derrotado por nada. Pero el hombre de los últimos años está enfermo, tiene miedo de volverse loco, tiene muchos dolores y muchas limitaciones físicas, es impotente sexualmente, ha tenido que renunciar a sus fantasías amorosas, eh, y además se le está acabando la memoria y no puede escribir. Inéditos e inconclusos. ¿Por qué, por qué nos preocupa la vida de nuestros autores? Sobre todo, además, ¿por qué nos interesaría la vida de un ser que se deteriora y que va mostrando pues todas las secuelas de una vida, pues como la hemos escuchado, narrada por ti, en este caso, llena de excesos, de traiciones, de preocupaciones? Digo, a mí, debo decir yo no conocía el dato que se tiene el peso de Hemingway, que a mí esas cosas me vuelven loco, ¿no? ¿Por qué se Mm. pesaba todos los días? Por qué llevaba el registro del peso? ¿Qué le preocupaba? ¿De qué estaba pendiente? Qué esperaba saber del peso? Porque es muy interesante, desde finales del siglo XIX, cuando se introducen las básculas en los espacios públicos, el peso corporal es todo un tema, ¿no? Claro. Originalmente te daban, tu peso corporal se convertía en una lectura de la suerte futura, de qué Sí, por venir, ¿no? Todavía hasta hace relativamente poco en algunas básculas públicas puedes obtener tu peso y tu anticipación, ¿no? Pero es muy ajá, interesante cómo el sí, peso se vuelve un tema, una obsesión, ¿no? Pero que además, en este caso, además nos permite ver cómo registra el deterioro de Hemingway. No sabemos sí, por qué, no sabemos, porque hay algo que no acaba de cerrar, que está inconcluso, que sí, acaba absolutamente. de amorrar. Pero la pregunta es, por qué nos interesan las vidas? ¿Qué Yo creo aprendemos? que esto lo vamos a desarrollar en los capítulos que vienen. O sea, esta pregunta me la tienes que hacer todas las veces. Por supuesto, pues es la pregunta que nos Esa es tenemos la pregunta. todos Pero los días. entonces la hipótesis de hoy, la hipótesis con la que podemos jugar en Padura es la siguiente. Del escritor queremos saber dos cosas, fundamentalmente. ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir para ser un escritor de una gran obra? Sí, ¿cómo hay que ser para producir semejante cosa? Creo yo, o sea, es decir, entonces uno podría decir que ahí se entrelaza una cuestión ética, pero con una cuestión estética o una cuestión de dietética, como de ordenamiento de la vida que se pone en función del trabajo que da a luz una obra grandiosa o admirable o como, es decir, además cada uno tiene sus héroes. Hay gente que admira a Hemingway, otro puede admirar a Shakespeare, otro puede querer saber los secretos de la creación de Picasso, qué sé yo. Pero creo que ¿cómo hay que vivir para crear? Es la primera pregunta que un lector le puede hacer a su admirado escritor. Y segundo, ¿qué significa ser un ser humano pleno? O sea, porque se tiene la idea de que el que crea maravillas es también una maravilla. Obvio, ahí estamos bordeando ese problema que es tan actual para nosotros, que es el problema de la cancelación. Si Hemingway escribiera hoy, lo habrían cancelado. Estuve mirando, se ha pedido que no se enseñe mucho su literatura, se han hecho trabajos sobre su machismo, sobre la violencia en sus obras, sobre el trato a las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo salva que la transformación estilística que hizo en la prosa en inglés a mediados del siglo es definitiva. Sí, o sea, como que es una cosa que marca un antes y un después, que es muy profundo y que dejó una huella muy honda. Pero digamos que los problemas morales del personaje, de la persona más bien, ponen a su obra a sufrir. Hoy haríamos ese juicio. Si tú tienes esta obra por dentro y esa es la expresión de tu ser, ¿qué tienes tú por dentro?
si además tenías la vida que tenías? Yo creo que hay un problema de vivir para crear y cómo vivir en general. Pero es interesante, o sea, yo no coincidiría contigo en Qué cómo bien. vivir. O sea, entiendo que cuando uno quiere ser escritor y uno examina la vida de los escritores, en busca un poco como de pistas de qué significa vivir de escribir, no hay en esa búsqueda como sí la va a haber con los filósofos, no hay la búsqueda de un norte moral, porque los escritores normalmente no son un buen norte moral Moral. en ningún sentido, ¿no? Claro, pero digo, Más a bien, veces hay quien admira esa debacle. sí, sí, o sea, yo entiendo, sí, pero eso es otra cosa. O sea, yo entiendo que, digamos, porque a mí sí me parece importante hacer esta distinción en Sí, por términos de supuesto. que las vidas filosóficas sí van a ser pensadas como tú quieres ser sabio es llevar esta vida, Sí, tener absolutamente. estos conocimientos, es llevar esta vida. Claro, Pero pero el filósofo se lo plantea. el filósofo se lo ¿Cómo plantea debo y se lo vivir para ser propone. sabio y para ser bueno y para estar sereno, etcétera, etcétera? Y se lo propone, o sea, Y no se lo solo se lo propone plantea, se lo propone, es decir, yo tengo que ser aquí. Y el escritor más bien es una tensión muy compleja mucho. entre la sensibilidad que permite la creación, porque una cosa que tiene la creación, y ahí digamos es donde yo siento que hay una tensión con la filosofía, que la creación es caótica. Es decir, la creación es dejar que las cosas sucedan y eso implica un poco como renunciar al control de la vida. Es dejar que la vida sea frente a la vida sabia, que es todo lo contrario. Sí, aunque, y eso puede ser muy cierto en el caso de Hemingway. Ahora, de todas maneras, Padura dice que lo que le salvaba el sentido a Hemingway eran los hábitos y las rutinas, de las cuales la primera era, de todas maneras, él escribía en la torre. Él tenía una torre en Finca Vigía y se subía, escribía en una máquina Arrow portátil de toda la vida, la ponía en un escritorio alto y escribía parado. Y se forzaba a sí mismo a escribir de pie hasta que algo le saliera. Y iba contando las palabras que le salían. Y eso es muy interesante porque es una disciplina de la escritura. Ahí sí yo Sí, sí creo que no importa qué escritor busques y analices y te preguntes por su vida, un tema fundamental es dónde, a qué horas y cómo escribía. absolutamente. ¿No? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Augusto Monterroso Oh, y una de las cosas que Monterroso me contó es que él se paraba a las 5 de la mañana, escribía de 5 a 8 de la mañana y ahí se acababa su día. Ya se claro. dedicaba al resto de las cosas, ¿no? Ujú. Pero o sea, eso es muy interesante los escritores, saber a qué horas, saber cómo, porque sin esa disciplina no son escritores. Claro. Entonces, la pregunta es si el caos creativo eh, está en el resto de la vida y gravita sobre esas horas preciosas y disciplinadas en las cuales se convierte en literatura. O sea, ese es uno de esos misterios fantásticos que los propios escritores a veces dan pequeñas pistas sobre cómo ocurren. Y no, o sea, y lo que yo pienso es que esta es una fantasía para los lectores. O sea, tú y yo hoy aquí estamos operando como lectores que nos habremos preguntado, bueno, ¿y cómo era Hemingway? O cómo, o sea, y queremos saber. Yo leí este libro la primera vez y a los 2 días conseguí el autógrafo de Padura que de puras casualidades estaba pasando por Ciudad de Panamá. Y lo escuché hablar y decir y hablar de la creación, hablar mucho de su relación con su ciudad, ahora que sacó el libro que se llama Ir a La Habana. Este tipo de cosas me parecían fantásticas, como tener, o sea, yo creo que yo no sé si uno puede saberlo, pero lo que me parece interesante es cómo sí podemos preguntarlo y fantasearlo o especularlo. Los que estamos interesados en cómo ocurre la creación,
literaria o artística o incluso conceptual, queremos saber un poquito más de la vida para que, porque nos da la impresión de que alguna cosa extraordinaria tiene lugar y cambia las cosas y de pronto, ¡pa! La obra aparece. Es muy interesante porque es justo ese punto de misterio. Es decir, la vida no explica por qué se produce La obra, la obra, ¿no? La obra no explica tampoco cómo es cómo la se vida. produce la vida, ¿no? Hay hay una relación muy compleja entre ambas, ¿no? Y lo Absolutamente. interesante al final es que podemos leer los libros, pero nos interesa de pronto tener una imagen del escritor, Sí, saber quién es el escritor, sí. Pensar que que, también es un ser humano. ajá, pensar que es un Es ser muy humano. chistoso. A mí, o sea, a mí me saltó a la cara cuando el propio escritor dice, esta foto, la foto, lo hace más humano. Tú me estás diciendo que te has leído todas las biografías, te has leído todos los libros, los inéditos, los inconclusos, los que están guardados, los que pudieron haber sido pasto de las llamas, y me estás diciendo que una foto te lo hace ver más humano. Y sí, ¿por qué? Porque era la foto donde los estragos de las enfermedades y el tiempo se notaban. Y nosotros también podemos pensar al contemplar la vida de un autor que es otro ser humano como nosotros. Exacto, que en el fondo ese misterio de la creación no es algo que esté otorgado a seres sobrehumanos, que estén en unas condiciones extraordinarias, sino que es un don humano que hay que cultivar, que hay que prepararse, Absolutamente. que hay, por supuesto, siempre algo extraordinario en quienes destacan porque son capaces de sintetizar algo Ujú. de nuestra vida, pero que al final son seres humanos. Yo espero que más adelante aquí en este espacio podamos hablar, por ejemplo, de la vida que Camille Perry escribió sobre Robert Louis Stevenson y su esposa Mm, Fanny, que me parece toca muy bien muchos de estos elementos que hemos estado platicando aquí. Yo me preguntaba al leerlo, ¿qué es lo que hace posible la escritura? O sea, las condiciones sí, físicas de la escritura. sí. Tú decías, bueno, tenía un lugar específico, escribía parado. Esas son condiciones físicas. Pero Pero alguien se encargaba de la casa, alguien sí, le tenía cuidaba 40 personas los árboles, empleadas. exacto, ¿no? Alguien le pagaba mucho dinero para que pudiera estar así, etcétera, ¿no? Y todos esos me parece que son elementos muy interesantes. Pero bueno, no vamos a resolver hoy el No, misterio de no lo vamos todo a resolver. esto. Entonces, ¿qué tenemos que esperar de inéditos inconclusos? ¿De qué otras cosas, de qué otros autores Eh, hablaremos más Bien, adelante? en nuestro próximo episodio yo te he propuesto que, que toquemos una de las novelas que más nos gustan a los dos, que es Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, la escritora belga, que es una obra que tiene historia, la historia de su personaje, la historia de su autora, la historia del libro, todas son apasionantes, las tres. Y la historia de las fuentes sobre las cuales tuvo que trabajar Marguerite Yourcenar para escribirlo. Todos estos problemas se van a magnificar porque se les va a meter una complicación y es, vamos a hablar de alguien que decidió escribir sobre la vida de uno de los más grandes emperadores romanos, una persona de la cual hay muchas huellas, pero no tanta información. Y una persona que recorrió el mundo conocido hasta entonces, una persona que tiene la fama de haber sido sumamente culto, una persona que tiene una complejidad mental de la cual quedaron rastros en muchas de sus actividades. Entonces, el desafío de asomarnos a la vida de Yursenar, a la vida de Adriano y a la historia apasionante de cómo se escribieron las memorias. Eso es lo que viene. Estupendo, Juan. Inéditos e inconclusos. Pues te toca Bueno, despedir desde Panamá este primer episodio de Inéditos e Inconclusos. bueno, muchas gracias por su atención. Ha sido una conversación
Muy grata para nosotros. Los esperamos en la próxima oportunidad de Inéditos e Inconclusos. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo de Tatiana Solano. Ha sido posible gracias a la inspiración de dos amigos que están por allá en la fría Bogotá, Andrés Caro y Andrés Mejía Bernó, cuyo podcast es muy divertido y muy grato para nosotros también. Contamos con muchos apoyos y estamos muy agradecidos, pero sobre todo estamos agradecidos con su atención y su tiempo. Y esperen pronto el próximo episodio de Inéditos e Inconclusos. Muchas gracias. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e Inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original de Daniel Villegas. Síguenos en nuestras redes sociales como @inedetincon y comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico inedetincon@gmail.com.